Queridos hermanos, vamos a pasar a la palabra del Señor. Vamos a orar. Dios eterno, en el nombre de Jesús. A esta hora nosotros preparamos mente y corazones para meditar en tu palabra. Rogamos, Señor, que nos hables a través de ella, que tu Espíritu nos bendiga con ella, Señor, y también que nosotros aprendamos a vivir con ella. En el nombre de Jesús. Amén. Le he estado invitando durante este tiempo a ver esas tremendas lecciones que nos da la palabra del Señor desde el Antiguo Testamento. Y vamos a revisar el pensamiento de Dios durante este mes desde la visión con la cual el Señor inspiró a los hombres que en la antigüedad se les llamó los profetas. Y hoy vamos a leer algo del libro del profeta Nahum. Así que busquen ahí al profeta Nahum. Y algo que es muy interesante para no abusar del carácter profético, que es una costumbre en estos días. Los libros de la profecía en el Antiguo Testamento son un preludio de lo que el Señor iba a materializar en el Nuevo. Vamos a leer Nahum capítulo 1 y unos poquitos versículos del 1 al 7. Así que dice la Escritura, como siempre, la porción central, se las leo en la versión Reina Valera, y después a través de NBI vamos dándole un contexto más actualizado. Así que comienza así el libro. Profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para con sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Añade el Señor bendición a su palabra. Así que los libros de la profecía en el Antiguo Testamento son un preludio, un anuncio de lo que sería la voluntad de Dios materializada en la persona del Señor Jesús, nuestro Salvador, cuando estuvo aquí en la tierra, y en la herencia de la iglesia. Ahora, no solo estos libros anticipan lo que Dios había predeterminado, no solamente anunciaban lo que Dios tenía preparado para el futuro de la humanidad, entendiendo que el Señor es eterno y toda la experiencia humana es solo un segmento en la existencia infinita del Señor.
nosotros un día entraremos por su gracia, saliendo de este segmento finito, a la promesa de la eternidad. Entrar directamente, gloriosamente, a la dimensión de Dios. Y eso es algo extraordinario. Así que no solo nos anticipan lo que Dios tenía predestinado, sino que lo más importante para nosotros que hemos conocido ya al Señor, es que los profetas principalmente revelan el carácter de Dios y de manera muy clara las razones, los motivos por qué Dios actúa de tal o cual manera. A través de cada profeta, el Señor, el Dios eterno, manifestó rasgos puntuales de su carácter. Porque toda la Biblia, que es un libro honesto, absolutamente honesto, nos muestra a Dios en toda su dimensión. Algo que muchos exponentes en este tiempo pasan por alto respecto de la profecía y se concentran en lo que es el relato en su parte extraordinaria, fabulosa, magnífica, las manifestaciones, en fin. Incluso los profetas de esta época hacen gran énfasis en lo que vendrá. Y hay un gran apetito por saber qué es el tiempo del fin, las señales, el apocalipsis, el anticristo, etcétera, etcétera. En uno de sus comentarios, el pastor Adrián Royer decía que él le detestaba este afán profético sin interesarse por el que enviaba la profecía. Antes de que el Señor, en cada libro de los profetas del Antiguo Testamento, manifieste lo que ha preparado, Él inspiró a estos hombres para que a través de ellos conociéramos el pensamiento de Dios y qué era lo que motivaba la acción que verían o bien ellos o alguna de las generaciones futuras. La profecía tiene una aplicación en el tiempo actual del escritor y una proyección también de aquellos que en el futuro serían oyentes, receptores. Así que la médula de la profecía es principalmente revelar un rasgo del carácter de Dios. En Juan, ahora en el Nuevo Testamento, en Juan 17, en el versículo 3, el Señor Jesús, dando testimonio de lo que es la salvación desde la perspectiva bíblica, dice: y esta es la vida eterna, o esta es la salvación, o a esto nos ha invitado el Dios eterno. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese es el gran propósito de toda la Escritura, toda la Biblia, que conozcamos a Dios y lo conozcamos de una manera integral. No como la falsa religión ha querido dibujar al Señor de los cielos, nuestro Padre eterno. Ahora, Juan 17:3 dice que para aceptar, para reconocer y para poder entender la salvación que la Biblia ofrece, que Dios ofrece, es necesario conocer también al Salvador. No hay salvación sin conocer al Salvador. Venir a la iglesia es un acto reflejo de haber conocido al Salvador. Es su naturaleza pura, santa, amorosa, todopoderosa. Porque algo que debe grabarse en el pensamiento cristiano para entender la salvación es que
Él nos salva por lo que hace. Él salva por lo que Él es. Por eso Él es capaz de salvar. Y lo vamos a ver de una manera muy sencilla. Nosotros creemos, por ejemplo, que Dios sana. Amén. Pero Él dice en Éxodo 15:26, yo Jehová soy tu sanador. Por eso te sano, porque soy sanador. Tengo todos los conocimientos, todas las habilidades, todo el poder necesario para provocar esa bendición. También Isaías 51:15 nos dice quién es el que controla toda la naturaleza. La naturaleza se le sujeta a Él, porque Él es capaz de hacerlo. Él tiene el poder, el dominio, la autoridad para hacer que la naturaleza le esté sujeta. Él es nuestro Salvador por lo que es, no por lo que hace. Si Él no fuera Salvador, no sería capaz de salvarnos. ¿Se entiende? Ahora, en Isaías, uno de los profetas mayores, y síganme atento en la introducción para que luego entienda todo el mensaje. Isaías 48, en el versículo 12, dice de sí mismo el Señor, dice de esta manera: óyeme Israel, óyeme Jacob, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Cada vez que Dios invitó a sus profetas a ser parte o instrumentos de la revelación que Él traía al mundo, se reveló a ellos en su esencia, en su naturaleza. Porque de esa manera, entendiendo cómo es Dios, podemos nosotros entender su proceder. Hoy el mundo, en ignorancia, juzga, critica, niega a Dios, porque le atribuyen acciones que Él no hace. Si conocieran cómo Dios es, dirían, esto no es obra de Dios. Normalmente nosotros escuchamos en la opinión secular la visión atea de decir, y nosotros respetamos a los ateos, por supuesto, que dicen, yo no creo en Dios porque hay maldad, hay violencia, hay crimen, etcétera, etcétera. Pero nosotros que conocemos a Dios, porque Él se nos ha revelado a través de su palabra, y el Espíritu Santo ha ilustrado estas líneas en nuestra mente y corazón, decimos, bueno, nosotros tampoco creemos en ese Dios, porque Dios no provoca esas calamidades. Al contrario, Dios viene para librarnos de esas calamidades. Entonces, el Señor se ve obligado a soportar todas esas críticas producto de la ignorancia. También a veces en el corazón evangélico hay críticas solapadas a Dios, atribuyéndole acciones que Él no hace, porque no están en su naturaleza, no están en su esencia. Hermano amado, Dios no nos deja sufrir. Y lo vamos a ver a través de su palabra. Dios siempre que quiere manifestarse, habla a sus siervos, sus instrumentos, se revela tal como es, y revela también el porqué la acción que viene a continuación. Recuerde que primero Dios habla, y esa palabra es una palabra activa. El Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Por qué? Porque Él es capaz de hacer la luz. Porque Él es la luz. ¿Cierto? El Señor también enseñó en su palabra que nosotros debíamos amarnos los unos a los otros como Él nos amó. ¿Y por qué Él nos amó? Porque Él es amor. Así que
Cuando nosotros conocemos a Dios, su carácter, su pensamiento, estamos en condiciones de entender el proceder de Dios. Por eso que Juan 17:3 decía que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Si no le conocemos, no podremos jamás entender el cómo, el por qué y el cuándo del actuar de Dios. Pero bendito sea el Señor y agradecidos nuestros corazones porque nos dejó este libro que nos revela cómo Él es y por qué hace lo que hace. Esa es una bendición para nosotros. En el libro de Juan el Señor dijo 7 veces quién era. Y lo dijo de una manera muy clara, concisa, casi escueta. Él dijo, y usted se va a acordar, yo soy el pan de vida. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Y porque yo soy, puedo dar el fruto generoso de esa naturaleza. Todo lo que Él es capaz de hacer es porque Él es aquello que hace. Dios puede ser tierno porque Él es la ternura perfecta. Dios puede ser amoroso porque Él es el amor perfecto. Él puede ser justo porque es la justicia perfecta. Y Él puede sanar porque es el sanador perfecto, y etcétera, etcétera, las infinitas virtudes del Señor. Los perfectos atributos de Dios. Pero algo que estamos viendo en este principio de profecía es que estos versículos del 1 al 7 nos presentan algunos rasgos que en realidad a nosotros no nos parecen muy virtuosos. Porque recuerden que en estos primeros versículos aparecen para nosotros, y usted puede ver ahí, revisar, la hermana le ayuda subiendo y bajando los versículos desde el 1 al 7, de que aparecen algunas cosas que a nosotros nos cuesta, algunos conceptos que nos cuesta asociarlos a Dios. Por ejemplo, el versículo 2 dice que Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová está lleno de indignación, guarda su enojo para con sus enemigos, es tardo para la ira, no da por inocente al culpable, marcha en la tempestad y el torbellino. En resumen, aquí el versículo nos está diciendo que Dios es también celos, venganza, enojo, ira, indignación, fiereza y furor. Y obviamente ese tipo de conceptos a nosotros no nos resulta fácil asociarlo con Dios, porque siempre pensamos que Dios es bueno, y gloria a Dios, Él sí es bueno, pero Él es la bondad perfecta. Nosotros sabemos que Dios es templado, Él es la templanza perfecta. Dios es pacífico porque es la paz perfecta. Pero aquí hay algo también. Dios cela de manera perfecta. Se aira de manera perfecta. Se enoja con un enojo perfecto. Y cuando aplica castigo, aplica la sentencia perfecta. Y hay que tomarlo en cuenta. La hermana Dorca nos dio una ayuda en una de las lecturas que ella nos compartió en el libro de Santiago, capítulo 1 y 19, y me pareció oportuno citarla porque me ayuda y le ayuda a usted en este contexto. La Escritura dice, estamos viendo en la profecía, que aparecen unas virtudes, algunas características de Dios a las cuales nosotros no le asignamos virtuosismo. Y decimos, ¿cómo? Dios que es amor, que es ternura, que es paz, pero también sea eso, celo, ira, enojo, venganza. Entonces, este versículo nos dice, por esto mismo, hermanos míos, 1:19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y dice, porque la ira del hombre no obra según la justicia de Dios. Y eso está claro.
Hay una tremenda diferencia entre la venganza de Dios, entre los celos de Dios y la ira de Dios, comparativamente como nosotros expresamos la ira, el enojo o los celos. Nosotros somos celosos principalmente por sospecha, pero Dios conoce los corazones. Nosotros nos airamos cuando algo nos daña. Normalmente Dios se aira porque lo que hacemos nos daña a nosotros mismos. Dios se enoja porque nos muestra un camino de éxito, pero insistimos en ir por el camino del fracaso. Porque en realidad ninguna acción humana causa en sí misma daño a Dios. Toda desobediencia no tiene mayor retribución negativa que para el propio desobediente. Por eso es que nosotros corregimos a nuestros hijos con amor. Algunas de esas acciones son para ellos y para nosotros dolorosas, pero hay un fin mayor el cual nosotros buscamos al corregir a nuestros hijos. Aunque también hay, por supuesto, esos padres desnaturalizados que, con esta imperfección que nos dice Santiago, son celosos, enojones, airados y violentos. Hay una diferencia tremenda entre cómo el Señor toma decisiones y cómo las tomamos nosotros. Pero ahora nosotros podemos también aprender a discernir los celos, el enojo, la ira y la venganza desde la perspectiva de Dios. Para que tengamos que aplicar ese tipo de características de la personalidad a las cuales nosotros no le asimilamos virtud, pero cuando están sujetas y en el orden de la palabra de Dios, aún esas acciones tendrán un fin positivo. Porque la Escritura dice que el Padre al Hijo que ama, a ese disciplina. Pero entendamos, así que estos versículos nos presentan esos rasgos del carácter del Señor, los cuales, insisto, nos cuesta a nosotros asimilar como virtuosos. Pero Dios es honesto y Él se revela a sí mismo para nosotros en todo lo que Él es. Pero entendamos un poco el ambiente, el contexto de por qué el Señor, por medio del profeta Nahum, envía esta profecía a una ciudad específica de un imperio de la antigüedad, que era el imperio asirio, y tenía en Nínive una de sus ciudades principales. Revisemos nuevamente la profecía. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Pero hay algo muy importante. Ya vimos estas características de la personalidad del Señor que iban y estaban en contra de la ciudad de Nínive. En el versículo 4 dice que el Señor Él amenaza al mar y lo hace secar y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Esa palabra profética es muy de este tiempo, porque habla de naciones que nosotros conocemos, como son Siria, el Líbano, los países árabes, y especialmente esa región de donde ahora el mundo tiene un gran problema, la migración. Todos los que salen de Oriente y se han refugiado en Inglaterra, en Francia, hace 15, 20 años atrás, que ahora llenan los clubes de sus futbolistas morenitos, han venido de ahí, porque esas naciones son las naciones a las cuales Nahum les profetizaba que por su lejanía, por su desobediencia, por las tiranías, el estilo tiránico que tenían de vivir, por ese tipo de existencia con una religión cruel, malvada, lastimosa, torturadora, Dios un día les castigaría. Y parte de ese castigo sería destruir sus fronteras, destruir sus instituciones, porque de continuo su pensamiento siempre fue oprimir, dañar, y sin duda que algo característico de esta época en los países árabes es la revolución, el conflicto, la guerra civil, etcétera, etcétera. Por eso la gente escapa violentamente y se ha ido a Europa, se ha ido a Estados Unidos y está aquí. Pueblos que, conociendo el mensaje del Señor, han hecho oídos sordos a su llamado.
Pero mire lo que dice la Biblia, porque Nínive hoy es el país moderno de Irak, que en ese tiempo era parte del imperio asirio. Dios había enviado a Nínive 100 años de la profecía de Nahum, 100 años antes de la profecía de Nahum. Dios había enviado a otro profeta, uno que nosotros conocemos, y se llamaba Jonás. Y el profeta Jonás fue a Nínive y les predicó que el Señor estaba encendido en ira contra esta ciudad por su paganismo, por su maldad, por su sacrificio humano, etcétera, etcétera. Dios tenía enojo, pero que les mandaba un profeta quien les predicaba confesión y arrepentimiento. Y si ellos lo hacían, el Señor perdonaría su maldad si se arrepentían. Y eso lo podemos comprobar, hermano, en el libro de Jonás. Jonás es un libro que ustedes ya no. Así que nos dice la Escritura, hay un detallito sí que quiero plantearles. Algo que es básico a la hora de entender la acción de Dios. Alguien todavía podría pensar y discernir algo de crueldad en este tipo de actuar de Dios, pero el versículo 3 nos aclara de esta manera. Por supuesto que el Señor venía con su carácter encendido contra la ciudad de Nínive, pero yo tengo que adelantarles que el Señor dijo en el versículo 3, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no dará por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Es decir, Él es poderoso, Él es fuerte, de verdad, se aira, pero Él dice, es lento para la ira. Es decir, Dios siempre da oportunidad. Y es lo que el Señor había hecho por medio del profeta Jonás. En Jonás capítulo 1, versículo 2, dice la Escritura, levántate, Jonás, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Si usted no cree mucho en la Biblia, bueno, vaya al canal History del cable, y ahí hay todo un capítulo acerca de cómo era Nínive en la antigüedad, y va a decir, yo en realidad si fuera Dios, habría atacado a Nínive. Entonces también, en el mismo Jonás, ahora en el capítulo 3, versículo 5, dice la Escritura, y los hombres de Nínive, es decir, ha pasado todo un capítulo profetizando y predicando el profeta Jonás, confesión y arrepentimiento, así que el capítulo 3 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y eso significa que Nínive, esta ciudad, escuchó el pregón, entendió que su conducta, su proceder era impío delante del Señor, se arrepintieron. Y cuando ellos se arrepintieron, Dios no aplicó castigo, sino que por su arrepentimiento Dios les perdonó y Nínive fue salva y prosperó. La ciudad de Nínive, hoy Irak, ustedes saben todos los dramas que hay allí, vivió un arrepentimiento lamentablemente muy temporal. Duró su confesión, su arrepentimiento y su vida nueva solamente 100 años. Pasados 100 años, olvidaron la bondad, olvidaron la profecía, olvidaron el perdón, y en la época de Nahum eran nuevamente esa cultura pagana, sanguinaria, violenta y asoladora.
Y hay una diferencia. En la época de Jonás, escuchó la voz de Dios y se entregó a él en sumisión y respeto. Pero la siguiente generación olvidó a Dios, olvidó la profecía de Nahum y olvidaron las bondades, la prosperidad, el desierto que floreció nuevamente por la bendición del Señor y se volvieron a su antigua manera impía de existir. Por lo tanto, con toda justicia, nuevamente el Señor se levanta contra la ciudad, porque Él dice, y lo acabamos de leer, Dios no dará por inocente al culpable. Y hay algo que es súper importante. Nosotros agradecemos a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros. Él nos ha bendecido, nos ha dado salvación, nos ha dado vida eterna. Reveló a través de su palabra que nosotros somos pecadores separados de Él, porque Él es Dios fiel y es justo y es santo. Pero Él mostró amor, y a nuestra confesión y arrepentimiento Él se manifestó perdonador. Amén. Pero en la actualidad también hay cristianos que, habiendo conocido al Señor, habiendo disfrutado la bondad del Señor y el perdón generoso y gratuito de Dios, olvidan la acción de Dios, y así como Nínive, después de 100 años, volvió a sus antiguas andanzas que le hacían culpable delante de Dios. Lamentablemente también la experiencia de muchos creyentes, ahora en experiencias mucho más acotadas que 100 años, es decir, a poquito andar, se olvidan de las bendiciones, se olvidan de cómo el Señor ha sido bueno, de las hazañas maravillosas que ha hecho con nosotros, restaurando nuestras vidas, nuestras familias, nuestro matrimonio, restaurando nuestros trabajos. Cuando perdimos educación, Dios nos devolvió educación, etcétera, etcétera. Nos permitió recuperar al padre, a la madre extraviada, al hijo, a la hija extraviada, en fin. Y volvemos a esa vida olvidada de la gracia del Señor. En el mundo cristiano, lamentablemente, hermanos, esta actitud es más común. Es más común de lo que nosotros pensamos. Cuando el Señor a nosotros nos hace bondad, no es por obligación, sino por algunos de sus rasgos virtuosos. Con algunos de esos rasgos virtuosos, Él nos ha bendecido. Así como el Señor a veces tiene que aplicar amor, ese amor también le obliga a Él a aplicar sanción y disciplina, porque Él es perfecto y es justo. Algunos dicen, ¿por qué Dios para salvar al mundo exige confesión y arrepentimiento y a los que no castigo? Porque Dios no puede dejar al malo en impunidad. Con muchos Dios ha tenido gran misericordia y bondad. Diga amén, porque es verdad. Con nosotros, en primer lugar. Pero paga las bendiciones del Señor con indiferencia e ingratitud. Versículo 1 de la profecía de Nahum. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Y aquí viene. Quiero aclarar dos conceptos desde la Biblia para ustedes, para que entendamos el carácter y el proceder de Dios. En el NBI dice, el Señor es un Dios celoso. Celoso. Y también encontramos el Señor es el Señor de la venganza. Sin duda son dos características las cuales nosotros prácticamente nos espantamos de saber que Dios pueda tener en su corazón. Alguno atrevidamente podría decir,
Pero ¿cómo si es Dios? Como es nuestra costumbre, nos involucramos profundamente en la Escritura y yendo al texto original, que es mucho más rico en su origen, como es el limitado castellano, los grandes esfuerzos que hizo el hermano Casiodoro de Reina para poner la palabra en nuestros corazones, que por 600 años estaba ayudando a la salvación. Amén. Amén. El profeta aún inspirado por Dios, usó la palabra hebrea kiná, que significa hervir. Eso significa hervir. Y hay algo interesante para entender el concepto. En Isaías, capítulo 63, versículos 4, 6, Isaías 63, versículos 4 al 6, dice el Señor: porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Ahí ahora usa la palabra hebrea venganza, nagam. Y la palabra nagam significa dar su merecido. ¿Entiende? La expresión nagam del hebreo dice dar su merecido. Hermanos, nosotros hoy día vemos muchos acontecimientos de violencia, de crueldad, de delincuencia atroz, y de repente vemos algunos resultados y decimos, eso es injusto. Porque la víctima no es socorrida y ahora el victimario es prácticamente exaltado. Cuando el Señor ve ese tipo de acciones, tiene toda razón, hermano. Cuando la ve en el mundo, que es un trato, pero cuando la ve también entre los hijos de su pueblo, que es un segundo trato, con toda razón, Dios hierve en su corazón. ¿No le ha pasado a usted que cuando ve injusticia, cuando ve desobediencia, cuando ve situaciones que escapan a toda razón, a toda inteligencia, no usamos nosotros preferentemente la expresión me hierve la sangre cuando me desobedecen, cuando soy víctima de injusticia, de burla, de discriminación, etcétera, etcétera? A nosotros nos hierve, y el Señor dice, cuando veo los pueblos teniendo toda una naturaleza tan rica para vivir en paz, en armonía, para que nadie les falte, con agua que alcance para todos, con alimento que alcance para todos, con riqueza que alcance para todos, pero están sumidos en egoísmo, en maldad, en aprovechamiento, en corrupción, etcétera, etcétera. Dios con toda justicia puede decir en los cielos, esa actitud me hierve, me enciende en celos. Y ver que el injusto violenta al débil, el poderoso violenta al débil, dice el Señor, yo a esas situaciones, en mi justicia, en mi perfección, a cada uno, a cada cual, según su acción, les daré su merecido. Pero los que conocemos al Señor, también entramos en esa parte del trato. Los que conocemos a Dios y rebeldemente preferimos vivir el Evangelio de acuerdo a nuestra conveniencia, de acuerdo a nuestra agenda, a nuestras intenciones, a nuestras prioridades, también estamos en la vida de Dios. Y como Él nos ama y Él es nuestro Padre y es el jefe de nuestra familia, Él nos ama celosamente. Y cuando sea necesario, también tendrá que darnos nuestro merecido. Porque Él es justo. Recuerde,
El enojo de Dios, la ira de Dios, los celos de Dios son perfectos. Él no actúa por sospecha, como lo hacemos nosotros, sino que Él conoce nuestros corazones. Dice la Escritura, ninguno de nuestros caminos te son desconocidos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Ahora, cuando el Señor hace justicia al justo, obligadamente debe castigar al ofensor. Porque si no, no sería justicia, sino que sería impunidad. Eso es lo que el mundo quiere en este tiempo. Dice ya, si los que quieren caminar con el Señor, bueno, es su decisión, caminen con Dios, pero nosotros déjenos en nuestro propio camino. Que Dios se preocupe de bendecirlos a ellos si es que ellos lo quieren, pero nosotros déjenos en paz, pero no nos castigues. Y eso es impunidad. Eso es impunidad. Obligadamente, la justicia está completa cuando el arrepentido es perdonado y el culpable castigado. Ahí está completa la justicia. Que la víctima sea reivindicada, protegida, beneficiada. Recuerden la semana pasada, cuando hablábamos de consuelo, que la víctima sea recompensada, que sea reemplazada su pérdida. Pero el culpable tiene que ser castigado y tiene que pagar el injusto por el daño que ha hecho al justo. Ahora, en el plano espiritual, nosotros que caminamos con Dios, el objetivo triste de nuestra injusticia, de nuestra rebeldía y de nuestra desobediencia es directamente contra la justicia, el amor, el perdón, la ternura, las virtudes con las cuales Dios nos hizo sus hijos. Y eso, a cada cristiano, debería serle importante. No solamente en el plano humano, el ladrón que le roba a la tienda o al rico, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros hacemos lo malo, el afectado es injustamente el que para nosotros ha sido solo bendición, protección, cuidado y salvación. En el Salmo 103, el versículo 10, el Señor dice que Él nos ha bendecido de una manera especial y obviamente Él espera que respecto de Él nosotros no cometamos abuso. En el Salmo 103, versículo 10 dice: Jehová no nos ha hecho conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Ya que Él nos ha tratado con tanta bondad y con tanta misericordia, Él no se merece de nosotros infidelidad, indiferencia y falta de consideración. Verdaderamente, como decía Pablo, y en algún lugar de la película lo vamos a ver, Él llegó a decir, entendiendo la gracia de Dios en su vida, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí, el vivir es Cristo y morir ganancia. Así que tendríamos que entender que cuando aquellos a que Dios ha bendecido, como lo hizo en su momento con la ciudad de Nínive, dándoles oportunidad, un siglo para el arrepentimiento, ellos volvieron a hacer lo malo y dieron la espalda al Señor, el Señor tiene que actuar con justicia. Al Señor ese tipo de actitud, con toda justicia, enciende su celo, le hierve. Y Él tiene que aplicar su venganza. Y la venganza es simplemente dar lo que merece. Si alguno ha decidido caminar sin Dios, tiene que asumir lo precario, lo triste, lo débil, lo carente que es la vida cuando se camina con Dios. El problema es que normalmente el mundo y muchos creyentes quieren vivir a su manera
pero que Dios siga cumpliendo su parte del trato. Avanzamos rápidamente. El profeta Ezequiel, en el capítulo 16, le dice a la iglesia en el versículo 59, así dice el Señor omnipotente, te daré tu merecido. Soy en el te daré tu merecido porque has menospreciado el juramento y quebrantado la alianza. Nosotros gozamos la bendición del Señor porque hemos entrado en pacto con Dios. Hemos entrado en esta comunión con el Señor. Él, por causa de nuestro pecado, murió en la cruz. Derramó su sangre. El hermano Daniel hoy día en la lección nos enseñaba el glorioso significado del pan y del vino en la Santa Cena. El cuerpo del Señor partido por nuestros pecados y su sangre derramada. Si Él dio tanto, también merece de nosotros todo. Esa es la religión pura y sin mácula. Ser capaces de considerar integralmente el beneficio de Dios y actuar consecuentemente. Volviendo al Salmo 103, ahora en el versículo 8, porque para entender el pensamiento de Dios necesitamos leer su carnet de identidad, que es la Biblia. En el versículo 8 dice, el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Pero hermano, no hay licencia para abusar de ese rasgo del Señor. No hay licencia para abusar. Y ahí es donde nosotros nos equivocamos. La palabra lento significa lento, pero no significa eterno. No significa que Dios tenga paciencia infinita. El Señor tiene paciencia justa. Da el tiempo. A Nínive le dio 100 años y volvieron a lo malo. ¿Cuánto tiempo nos ha dado el Señor para que andemos nuestro camino? Miramos el tiempo glorioso de nuestra salvación. Hoy estamos en un tiempo de apostasía, es decir, de rebeldía a la verdad de Dios, a la naturaleza de Dios, a los fundamentos de la palabra de Dios. Muchos creyentes piensan que pueden manejar el Evangelio a su antojo, a su arbitrio, a su manera. Como yo veo la Biblia, así es. Y no, hermanos. La Biblia modela nuestra existencia, no nuestra existencia modela la Biblia. El pensamiento de Dios es elevado, suficiente para ordenar todo nuestro camino. Algunos dicen que esta profecía, hermano, me estoy descontextualizando, es para el mundo. El versículo 1 de la profecía de Nahum, donde estamos, dice en el versículo 3 que Él es, ¿cierto?, lento para la ira y grande en misericordia, y no tendrá por inocente al culpable. Nosotros estamos ahí. Por supuesto. Sí, hermano, yo les reconozco, hay algunas garantías para los que somos el pueblo de Dios, pero esas garantías no nos autorizan a abusar de la benevolencia del Señor. Porque el Señor dice que si cometemos pecado, 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero no dice que podemos pecar y no pasará nada. ¿Entiende eso? Sí, hay un trato especial. Dios ha hecho una excepción con lo que son sus hijos. Como usted lo hace con sus propios hijos, da oportunidad. Pero la oportunidad es para que cambiemos. No es la oportunidad para seguir haciendo lo malo sin ningún tipo de reivindicación o de corrección. Dice el Señor en el capítulo 3 de Proverbios: no soy reformado, pero paso cerquita. Proverbios, capítulo 3, versículos 11 y 12 dice, NBI: hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor,
ni te ofendas por sus reprensiones. Qué considerado es el Señor. Mire cómo nos trata. Ni te ofendas, dice. En la tarea pastoral, a veces decir la verdad provoca ofensa. Parecemos incomprensivos, intolerantes. Pero la Escritura dice: hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones. ¿Por qué? Versículo 12. Porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo. En NBI dice: a su hijo querido. Como el Señor, cierto, da oportunidad, y como un padre a su regador. Obviamente nosotros no queremos ver a los regadores en el barro, en el alcoholismo, en el tabaquismo, en la droga, en la delincuencia, en la pornografía, etcétera, etcétera. Si nosotros, siendo malos, queremos cosas buenas, Dios para nosotros quiere cosas perfectas. Bendito sea el Señor. No se canse de la palabra de Dios. Por último, el Señor tenía razón para actuar así sobre Nínive, la misma razón que tiene para actuar sobre nosotros, si conociéndole le somos rebeldes. Pero más aún, el Señor tiene autoridad para actuar sobre Nínive, así como también tiene autoridad para actuar sobre nosotros. Pero hay palabras maravillosas de salvación en el Señor para nosotros. Porque el Señor dice que cuando ustedes, mis hermanos, al Señor le son fieles, leales, perseverantes, Él tiene siempre para nosotros palabras de bendición. Porque Él es justo. Sí, Él en su justicia castigará al rebelde, pero al obediente y fiel, el Señor generosamente recompensará. Miren, 1 Corintios capítulo 15 dice: así que, amados, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Otra versión dice: sabiendo que el trabajo en el Señor tendrá rédito. Es decir, tendrá beneficio. Hay beneficio. Dios es justo, ya que ve en el esfuerzo de agradarle, de hacer su voluntad. Dios recompensa en esta vida y en el siglo venidero, como dice Pablo. Colmará de bendiciones siempre al justo. Él no puede ir contra sí mismo, contra su naturaleza. En Dios la justicia es una balanza perfecta, sin favoritismos. Pero Dios es tan generoso. Ve un gesto y Él lo toma como adoración. Finalmente les comparto Hebreos capítulo 12, versículos 12 al 13, para que usted lo guarde en su corazón y lo lleve a la meditación diaria. Dice: porque Pablo en 1 Corintios 15:58 reconocía y nos hablaba con certeza, con comprensión: sí, hermano, yo sé que a ustedes les cuesta, como a todos nosotros, vivir el Evangelio como la Biblia lo propone. Pero el Señor decía: pero tengan en cuenta todos los esfuerzos que hacen por vivir en la gracia, en la bondad y en la ley del Señor. Dios lo toma en cuenta, no es en vano. Dios recompensará esos esfuerzos. Pero dice la Escritura en Hebreos 12:12: así que nosotros tenemos que ayudarnos unos a otros
para que cada uno esté en la perfecta voluntad de Dios. Por lo cual, dice el versículo 12, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hermano, Dios no quiere que ninguno de nosotros cojee. Y si alguno ve al hermano cojear, Dios espera que un Espíritu Santo de solidaridad, de aprecio, de amor, de ternura aflore para que nos ayudemos, nos sostengamos, así como el Espíritu Santo nos sostiene a nosotros. Que los que creen ser fuertes ayuden a los débiles. Porque en realidad, si en algo somos fuertes, es por la gracia del Señor. Amén. Así que esta es parte del carácter de Dios que nosotros tenemos que considerar. Sí, Dios tiene autoridad, poder y razón para actuar sobre nosotros con cera, ira, enojo, cuando nuestro camino no es el que Él ha señalado para nuestra propia bendición. Esa es una clave del Evangelio. El Evangelio a nosotros nos bendice, a nosotros nos da vida nueva, a nosotros nos hace nuevas criaturas, a nosotros nos hace valientes, a nosotros nos hace decididos. La esperanza, la confianza, la fortaleza, la cobertura que tenemos en Dios, a nosotros nos hace fuertes cuando todos los demás son débiles. A nosotros esta palabra nos afirma cuando los demás caen. Esta palabra a nosotros nos hace valientes cuando la cobardía, ¿cierto?, está inundando todas las familias. Esta palabra es la que nos da luz cuando el mundo camina en oscuridad. Esta palabra es la que extiende puentes cuando toda la humanidad desciende al abismo. Es bueno caminar en la palabra del Señor. Amén. Vamos a ver.